Saludos amigas y amigos, vamos hoy a hablar brevemente de la lección 152, cuyo título es Tengo el poder de decidir. Bueno, pues en esta lección tan importante se nos habla, entre otras cosas, de la humildad, de la verdadera humildad. Humildad no es autodegradación. Humildad no es sentirte pequeño, frágil. Humildad no es conceder el poder a algo ajeno a ti. Humildad no es debilidad. Solo el ego, solo lo que creemos ser y no somos, puede manifestar arrogancia. Y arrogancia es no reconocer la obra de Dios en su verdad, en su naturaleza, en su santidad, en su inocencia, en su eternidad. Eso es arrogancia. Y somos la obra de Dios, por lo tanto somos humildes cuando nos reconocemos tal como Dios nos crea. Esa es la verdadera humildad, la que reconoce el valor de Dios, y el valor de Dios se manifiesta en su obra. Por lo tanto, menospreciar esa obra que somos nosotros es menospreciar a aquel que es el autor y por lo tanto la autoridad que da vida a esa obra, que nos da vida, que comparte su vida, su naturaleza, su integridad, su plenitud, su incondicionalidad en la eternidad, que es donde se reconoce la vida, que es donde somos receptores íntegros de la herencia de Dios. La herencia se da en vida, como siempre decimos, la herencia se da en vida. Todo lo que comparten nuestros padres, incluso en este mundo, lo recibimos en vida. Todo el amor, el cariño, la atención, la preocupación, todo eso se nos ha dado en vida. Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos, que los muertos entierren a sus muertos. El que se reconoce en la vida eterna, ahí reconoce toda manifestación de vida, y en la eternidad lógicamente las cosas no nacen ni mueren. Lo que nace y lo que muere no es real. Lo que es verdad de manera transitoria no es verdad verdaderamente, no es verdad realmente. De la verdad se nos habla también en esta lección. La obra de Dios es verdad, y siempre lo es. La salvación, el reconocerte salvo, sano, santo, es el reconocimiento de que la verdad es la verdad y de que nada más lo es. La verdad es la verdad y nada más lo es. La verdad os hace libres. La verdad os libera de la loca idea de que algo ajeno a la verdad, de que algo que no es verdad, puede ser también parte de la verdad. Este mundo, un mundo sin Dios, es la consecuencia de esa loca idea de que algo ajeno a la verdad puede ser también parte de la verdad. Entonces lo que es verdad ya no es verdad verdaderamente, porque depende de aquello que es mentira y que hemos decidido que también sea verdad para poder contrastarlo.
La salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad y de que nada más lo es. Esto lo has oído muchas veces, pero puede que todavía no hayas aceptado ambas partes de esta aseveración, ambos elementos de este enunciado, que no es un condicionante como los que se ven en el mundo. Todo ello es uno. La verdad es la verdad. Nada más lo es. Nada más lo es. Nada más es la verdad. Sin la primera, la segunda no tiene sentido, pero sin la segunda, la primera deja de ser verdad. Si algo que no es la verdad también lo es, entonces la verdad ya no es la verdad. No se puede hacer hincapié en esto. La verdad no puede tener opuesto. No se puede pensar en ello con demasiada frecuencia. Pues si lo que no es verdad fuese tan cierto como lo que es verdad, entonces parte de la verdad sería falsa y la verdad dejaría de tener significado. Solo la verdad es verdad y lo que es falso, falso es. ¿En qué te enfocas? ¿Te enfocas en lo que es verdad, en lo que es permanente, en lo que es invisible a los ojos, a la mirada física? ¿O en aquello que es transitorio? En el mundo la gente sufre, padece desilusiones, desengaños, elementos, vivencias, experiencias que le acontecen y que le provocan sufrimiento. Y todos ellos, cuando pase el tiempo, se desvanece, se deshace y vuelven a reír y vuelven a disfrutar o vuelven a sufrir y a padecer por otras cosas distintas. Con lo cual esas experiencias nos informan de cosas que son pasajeras. ¿Por qué sufrir hoy? Si dentro de unos días lo que ahora me causa desasosiego, depresión, tristeza, ya no va a estar presente. ¿Por qué no mejor invertir en aquello que es permanente? En la medida en la que pueda hacerlo, lógicamente, porque si estoy abducido, si estoy tomado, si estoy absorbido por mi propia tristeza, por mi propio dolor, por mi propio sufrimiento, pues lógicamente lo que hago es experimentar esa realidad de la manera más conveniente, más positiva y de la manera que me dé un aporte que me capacite para trascender esas experiencias que no me dan noticia de la verdad, que no me dan noticia de lo permanente, de lo eterno, de lo gozoso, de la alegría, de aquello que verdaderamente es lo que yo quiero experimentar, porque tengo el poder de decidir, tengo el poder de decidir qué quiero experimentar, tengo el poder de decidir en qué me enfoco, en qué invierto, a qué me dedico. Tenemos el poder de decidir y aceptamos de Dios, aceptamos del Creador aquello que somos. Eso es verdadera humildad, reconocer tu santidad, tu inocencia, tu belleza, tu creatividad, reconocer la autoridad que está en ti y por lo tanto no está en ningún elemento con los cuales te relacionas en tu vida.
no está, y al mismo tiempo sí está en la medida en la que también está en ti. Entonces tienes relaciones con esos elementos basadas en la conciencia de unidad, en la certeza de que esa autoridad que te concede la vida es la que está presente en todos los elementos con los cuales te relacionas. Esas son relaciones santas, esas son relaciones basadas en la abundancia, en la plenitud, en la conciencia de unidad. Esas son relaciones verdaderas. Esas son nuestras relaciones naturales. Esas son las relaciones que tenemos cuando permitimos que los aprendizajes que recibimos en el mundo sean solo el conocimiento de unas herramientas que nos capacitan para comunicarnos, para compartir, para servir, para ser lo que somos, para manifestar la verdad que somos, para manifestar la herencia de Dios recibida, aceptada, compartida. Y eso es humildad. Solo el ego es arrogancia. Reconocer al Hijo de Dios implica que hemos dejado a un lado todos los conceptos acerca de nosotros mismos y que hemos reconocido la falsedad de estos conceptos. Es decir, hemos dejado de identificarnos con los aprendizajes que nos limitaban, lo cual no significa desechar esos aprendizajes. Todo ello son realidades neutras que nosotros valorizamos, que nosotros llenamos de contenido. Como el mecánico llena de contenido, esas herramientas que están dormidas en la caja de herramientas, que son elementos neutros, y en manos del mecánico cobran vida, se llenan de contenido y manifiestan la capacidad, el poder, el talento de ese mecánico o mecánica que está haciendo uso de ellos. Pues lo mismo son nuestros cuerpos, lo mismo son nuestras palabras, lo mismo son nuestros gestos, herramientas a nuestra disposición para que las llenemos de contenido, porque tenemos el poder de decidir qué contenido con qué contenido vamos a llenar esos elementos. Vamos a informar de la verdad, de la santidad, de la inocencia, de la eternidad, de aquello que se mantiene por sí mismo, o vamos a informar de una distorsión de ello, de lo dependiente, de lo que se mueve a través de deseos, buscando una integridad, una plenitud que no ha sido reconocida. ¿De qué vamos a informar? ¿De qué vamos a dar noticia? ¿Qué vamos a compartir? Tenemos el poder de decidirlo. Con humildad aceptamos jubilosamente como nuestros el esplendor del Hijo de Dios, su mansedumbre, su perfecta pureza, el amor de su Padre, así como su derecho al cielo y a liberarse del infierno, a liberarse de las ilusiones, de las dependencias, de las inercias, a liberarse de la decisión equivocada de otorgar autoridad a algo ajeno a sí mismo, a los ídolos del mundo, porque las cosas sin Dios no son más que ídolos en los cuales buscamos la integridad, la plenitud, la satisfacción que solamente reconociéndola en la autoridad que está en nosotros la recibimos. Ama a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es la verdad de todas las cosas, porque las cosas sin Dios no son más que ídolos, que nos sirven para jugar a esos juegos dolorosos que nunca nos ofrecen satisfacción verdadera, permanente.
Tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Aquel que nunca nos abandonó, aquel que nunca nos abandonó, aquel que nunca nos abandona, aquel que siempre está con nosotros, no podemos abandonar el hogar de Dios. Dios no puede abandonarnos. Aquel que nunca nos abandona vuelve a nuestra conciencia, agradecido de poder devolverle a Dios su morada, tal como siempre debió ser. La voz de Dios te contestará, pues Él habla en tu nombre y en el de tu Padre. La voz de Dios me habla en todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios, todas las cosas son ecos de la voz que habla con Dios, ecos de la voz que habla con Dios. Todas las cosas son reflejos de la santidad, de la belleza, de la integridad, de la eternidad de Dios. Cuando yo tengo una percepción correcta, así es como lo veo. Todo habla de Dios. Dios está en todas las cosas. Estas son unas enseñanzas para que nos integremos con todo aquello con lo cual nunca estamos separados. No son unas enseñanzas aislacionistas. No es para que nos aislemos pensando de que todo lo manifestado es meramente ilusorio. Todo lo manifestado, todo lo formal es meramente ilusorio en la medida en la que lo interpretamos sin Dios. Cuando vemos que todas las cosas son ecos de la voz que habla con Dios, gozosamente nos relacionamos con ellas, gozosamente compartimos esa herencia de Dios reconocida con ellas, gozosamente servimos y lo hacemos de manera natural, fluida e incondicional, porque esa es nuestra auténtica identidad. Y esa es nuestra verdadera función. Esa es nuestra función en la verdad. Servir, compartir amor, ofrendar, expandir el reino de Dios, expandir el reino de Dios. Y eso lo hacemos de manera natural. Y nuestra función en este mundo de aparente separación es perdonar todos los elementos, es decir, liberarnos de todos los elementos que nos impiden manifestar, cumplir, ejercer, implementar nuestra función en la verdad. Tengo el poder de decidir, tengo el poder de decidir perdonar esos elementos, soltar todos los añadidos que me impiden ser lo que verdaderamente soy, ser humilde y reconocer en mí la santidad, la pureza, la inocencia, la belleza, la eternidad de la obra de Dios. Bueno, esta es mi reflexión personal por el día de hoy. Gracias, feliz día y hasta una nueva oportunidad.